Buenos días. Buenos días, mi nombre es Angie Estefanía Pérez Tarazona. Pertenezco al programa de fisioterapia de la Universidad de Boyacá y al semillero de investigación REQUE. El día de hoy les voy a hablar acerca de la propuesta de investigación titulada Estrategias fisioterapéuticas aplicadas en el proceso de inclusión social en personas con discapacidad visual, revisión narrativa y descriptiva. Bueno, según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Asimismo, Gómez, López y Ortega describen que la discapacidad visual es considerada a partir de la disminución total o parcial de la vista basándose en centros de campo visual y agudeza visual. Por lo tanto, se considera una visión baja cuando hay un campo visual menor a 20 grados. Una discapacidad visual moderada cuando la agudeza visual es menor a 6/18 y mayor de 6/60. Y la discapacidad visual severa cuando la agudeza visual es menor a 6/60 y mayor de 3/60. Según la OMS, a nivel mundial existen aproximadamente 13 millones de personas con deficiencia de la visión, 217 millones con deficiencia visual de moderada a grave y 36 millones de personas son ciegas debido a problemas refractarios no corregidos o al deterioro visual moderado y severo. Debido a esta prevalencia, se han implementado modelos de intervención y planes de intervención con el fin de mitigar las afecciones visuales y lograr en aquellos pacientes que ya desarrollaron la patología alcanzar el nivel mayor de independencia y autonomía posible. Según la OPS, en América Latina, países como Perú reportan alrededor del 32% de la población presenta discapacidad visual, mientras que en Ecuador, Venezuela y Colombia se reportan entre un 10 y un 13%. Por tal motivo, los modelos de intervención buscan promover los procesos de inclusión social para facilitar la participación social de las personas con discapacidad visual, puesto que la inclusión social de las personas con discapacidad tiene una especial importancia para lograr la realidad de la integración social de cualquier país. Sin embargo, se ha visto mitigada la participación del fisioterapeuta durante este proceso, ya que se genera un mayor énfasis en los procesos de adaptación en cuanto a la comunicación, a los procesos educativos, a la adaptación de dispositivos o ayudas tecnológicas que pueda requerir la persona. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se plantea la siguiente pregunta de investigación, la cual es, ¿cuáles son las mejores estrategias fisioterapéuticas aplicadas para lograr procesos de inclusión en personas con discapacidad visual? Para justificar esta investigación, pues se reconoce que que la participación activa en la sociedad es una de las principales características que posee el ser humano. Sin embargo, esta participación puede verse obstaculizada por afecciones a nivel funcional del cuerpo humano, ya que la exteriorización funcional de las deficiencias, las limitaciones físicas o mentales, que al relacionarlas con el contexto producen desventajas ante las exigencias del ambiente social y cultural. En este caso, pues la participación se ve obstaculizada por la discapacidad visual, ya que la persona tiene que readaptar esos procesos de comunicación, percepción, manejo de los espacios, la adaptación locomotora, entre otros tipos de adaptaciones, con el fin de generar un proceso de independencia y autonomía más completa. Es por esto que los procesos de rehabilitación terapéutica son de importancia y requieren intervención multidisciplinaria, la cual también incluye a la terapia física o la fisioterapia para generar procesos de adaptación a nivel motor. Sin embargo, es importante determinar las estrategias de abordaje fisioterapéutico con el fin de delimitar esas funciones que cumple la fisioterapia en este tipo de intervenciones y brindar una base teórica para futuros procesos de inclusión social a nivel fisioterapéutico, con el fin de generar mayor relevancia en el desempeño de la profesión.
A continuación, pues me permitiré leer los objetivos de la propuesta, en el cual el objetivo general sería describir las estrategias fisioterapéuticas aplicadas en el proceso de inclusión social en personas con discapacidad visual. Entre los específicos tenemos primero identificar los contextos de la inclusión social que se abarcan en el hacer de la fisioterapia en consulta externa y especificar las estrategias fisioterapéuticas desde la efectividad en el proceso de inclusión social de personas con discapacidad visual en el servicio de consulta externa. Para esto nos basamos en un referente teórico, el cual tenemos como primero término la discapacidad, que según la OMS la define como un término genérico que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, siendo las deficiencias un problema que afecta una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. En cuanto a la discapacidad visual, Gómez, López y Ortega hablan de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual incluso con el uso de lentes, o bien una disminución del campo visual. En cuanto a la inclusión social, según el Banco Mundial, este es un proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades. Este proceso da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida y para que ellos puedan también gozar de igual acceso a los mercados, a los servicios y a los espacios políticos, sociales y físicos. La OEA también, la OEA define la exclusión social como la negación del acceso igualitario a las oportunidades que determinados grupos de una sociedad imponen sobre otros. Y por último tenemos la fisioterapia, que según Fernández y López es definida como el conjunto de métodos, acciones y técnicas a través de la aplicación tanto manual como instrumental de medios físicos que curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas, psicosomáticas y orgánicas o a las cuales se les desea mantener un nivel adecuado de salud. Dentro de la metodología, pues como se había dicho, esta es se plantea una revisión narrativa descriptiva con la siguiente estrategia, donde tenemos la población con personas de discapacidad visual total bilateral adquirida por enfermedades o procesos degenerativos, la intervención en donde serían las estrategias fisioterapéuticas usadas, los profesionales, que en este caso serían los profesionales en fisioterapia, los resultados, que serían los procesos de inclusión social, y el contexto, que hablamos del contexto de la consulta externa en fisioterapia. Esta pregunta también responde pues a criterios de inclusión, como tenemos los tipos de estudio, que serían ensayos aleatorizados, protocolos de estudio, estudios de diagnóstico pronóstico, reportes de caso, guías de práctica clínica, investigación cualitativa que se hayan publicado en idioma en español, inglés y portugués. Dentro de los criterios de exclusión, pues tenemos las revisiones sistemáticas de literatura y metaanálisis. La búsqueda de estos artículos se va a realizar entre octubre del 2021 y febrero del 2022 en las bases de datos de PubMed, Medline, Embase, LayLife y ScienceDirect que se han publicado en los últimos 3 años. Dentro de la extracción de datos, pues se utilizará el diagrama de flujo según Prisma. Seguido de esto se clasificará la descripción de los resultados teniendo en cuenta criterios como el país de publicación, el año, las características de la población, los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, los protocolos o métodos de intervención, la medición de los resultados primarios y secundarios, entre otros. Y para la evaluación de la calidad metodológica, esta se realizará a través de las siguientes listas de chequeo atendiendo al tipo de estudio, como los ensayos aleatorizados en software online, los estudios observacionales de Stroop, los protocolos de estudio de Spirit Prisma, los estudios de diagnóstico pronóstico, los reportes de caso, las guías de práctica clínica en AgriWrite,
y las investigaciones cualitativas. Para al análisis de los resultados, pues se presentarán individualmente las características metodológicas, los resultados y las conclusiones reportadas en las investigaciones analizadas. Con esta investigación lo que se busca es describir las estrategias de abordaje terapéutico aplicadas para lograr procesos de inclusión social con personas con discapacidad visual o ceguera basadas en modelos y referencias encontradas en la literatura. Y a modo de conclusión, pues en lo que se lleva del proyecto, pues se puede decir que la rehabilitación terapéutica requiere una intervención interdisciplinaria que incluya la fisioterapia para lograr los procesos de adaptación motora, con el fin de generar mayor independencia y autonomía en el paciente. Por lo tanto, determinar las funciones y las estrategias fisioterapéuticas que ofrecen puede ofrecer una base teórica para futuros procesos de inclusión social y de ese modo brindarle al paciente una intervención más completa. Muchas gracias por la atención prestada.